¿Médica? No. Una consulta. ¿Qué? Queda claro que el canon es el canon por el argumento ontológico. Sí. Pero el tema de la comunidad, por ejemplo, que me queda dando vueltas. Es obvio que esa comunidad reconoció, Claro. ¿cierto?, esos Sí. textos. Entonces podríamos tomar eso como una evidencia, no el argumento final de por qué Claro. es la palabra de Dios, pero sin duda que si esa comunidad no abrazaba ese Sí. canon como el canon, Entiendo. no llegaría a nosotros tan... ¿Cuál es la relación? Yo prefiero utilizar el término una consecuencia natural. Porque cuando utilizamos evidencia estamos muy cerca de decir que es por esto lo que valida. entonces el caso. Claro. No. Obviamente, si el Señor se ha revelado, el Señor quiere que la iglesia conozca su palabra, una consecuencia natural va a ser ¿cuál? Que la iglesia va a reconocerlo. Por supuesto. Entonces, no es que estemos peleados con estas cuestiones que estas otras posturas han encontrado. Muchas de esas son ciertas y son buenas. La cuestión es que nosotros siempre queremos fundamentar la razón por la que podemos reconocer y confiar en el canon es porque viene de Dios. Y no hay nada más que podamos añadir a eso. Podemos hablar de consecuencias naturales como la iglesia la recibe, la iglesia la usa, se predica, etcétera, etcétera, etcétera. Las citas de los padres de la iglesia, todas esas son consecuencias naturales de que el Señor se haya comunicado a su iglesia. Es una muy buena pregunta. ¿Ayuda? ¿La respuesta? Bien. Ayuda, porque a veces cuando uno lee ciertos argumentos, claro, hablan de, por ejemplo, apostolicidad, de universalidad, de la congruencia interna, ¿cierto? Todas esas cosas. Pero, eso está en la confesión, sí. Pero a veces ese tema de la comunidad, por eso lo preguntaba, porque a veces raya justo en ese límite de decir, entonces como la comunidad lo recibió, sí, ese es el peligro, claro. Es canon. Claro. Pero obviamente cuando Pablo ya estaba escribiendo, cuando Pedro estaba escribiendo, eso ya era palabra de Dios. Claro. Por supuesto. Si no, cualquier otro argumento pasa el tema de la autoridad. Por Pero supuesto. sí, el hecho de que si esa comunidad no lo recibía, como usted dice, una consecuencia natural, nosotros no lo hubiésemos recibido. Entonces, sí es canónica, esa es la consecuencia natural, pero no es el argumento de por el por cual supuesto. Exactamente. Bien. Bien. Ya casi terminamos canon. Estamos yendo un poquito rápido, pero es necesario. Ya sentamos las bases para entonces poder construir una teología del canon. Entonces, una de las cosas que siempre digo cuando damos el tema del canon es, por alguna razón, cuando las sistemáticas van al tema del canon, como que se quitan su sombrero teológico y entran al campo histórico y nos dan todos sus argumentos y luego regresan al campo sistemático y continúan. Entiendo por qué no veían esa necesidad, pero esto es lo que queremos hacer. Queremos construir una teología del canon. Para poder hacer esto, hay tres personajes. Uno ya lo mencionamos, Michael Kruger, para el Nuevo Testamento. NT, AT. Bien. Hay tres personajes que tienen que conocer y tienen que saber cuáles fueron sus aportaciones para que nosotros podamos comprender y reconocer esta teología del canon. Para el Antiguo Testamento tenemos este personaje que se llama Meredith Kline. Meredith Kline escribe un libro que se llama La estructura de la autoridad bíblica. Y en la estructura de la autoridad bíblica, Meredith Kline argumenta que cuando vemos el canon del Antiguo Testamento, la estructura, la macroestructura de este canon, es decir, ¿cuál es la macroestructura del canon del Antiguo Testamento? Pregunta de examen. Del canon hebreo. Torah, escritos y Nevim, Ketuvim. Ok. O la ley, es lo mismo, la ley, los profetas y los escritos. Esa es la estructura. Escritos. Okay. Pregunta de examen.
Cuando Meredith Kline observa esta estructura, lo que él dice, esta estructura no es casualidad. Esta estructura es un reflejo de los documentos pactuales del Antiguo Cercano Oriente. ¿Cómo? Meredith Kline, le preguntamos, y él nos diría algo así. En el Antiguo Cercano Oriente, no solamente teníamos los documentos de pacto en sí mismos, sino que fluyendo de estos mismos documentos de pacto, podíamos tener la historia, ¿verdad? La historia de la nación del pacto. Es decir, tienes el pacto que es básicamente el documento propiamente dicho donde se establecen las condiciones del pacto, las promesas del pacto, las penas del pacto. Tenemos esos documentos que dice Kline, eso es la Torá, la ley. La ley es el pacto en sí mismo. Pero luego cuando vemos a los profetas, lo que están haciendo los profetas es narrar la historia del pacto. Cuando vemos la historia de los libros proféticos, lo que están haciendo los profetas es relacionar la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento con las promesas pactuales o bien con las penas por romper el pacto. Cuando vemos la historia del Antiguo Testamento, y solamente para que entendamos, los profetas no son solamente los que nosotros consideramos profetas, sino libros como Josué, como Jueces, como Primera, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. También se les llama profetas en el canon hebreo. Se les llaman profetas anteriores y luego los profetas posteriores son los que nosotros conocemos como profetas. Bien, estos libros van relacionando las promesas o las penas del pacto que se estableció aquí en la ley. Entonces, de la ley fluye la historia del pacto, pero también fluye otra cosa. Fluye sabiduría que nos muestra cómo vivir la vida en la comunidad del pacto. Entonces, tenemos libros como los Salmos, tenemos libros como Proverbios, tenemos libros como Eclesiastés, como Cantares, o Hagiografía. Hagiografía son escritos que exaltan la vida de algún personaje como un ideal de fidelidad. Por ejemplo, el libro de Esther o el libro de Daniel, que interesantemente ambos libros están uno al lado de otro en el canon hebreo y están después del exilio. Es decir, así se vive la vida fielmente dentro del pacto, aún en el exilio. Si eres un varón, así se vive si eres una mujer. Entonces, lo que Meredith Kline se empieza a fijar es que todo esto tiene una coherencia que regresa a los pactos del Antiguo Cercano Oriente. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que entender con Meredith Kline. Nos movemos a Michael Kruger, ya hablamos mucho sobre Michael Kruger, pero hay una cosa más que hay que mencionar sobre él. Michael Kruger también dice que es muy interesante que el canon es posible porque la misma comunidad esperaba nueva revelación. Es decir, cuando viene Jesús y establece un nuevo pacto, con un nuevo pacto que vienen nuevos documentos pactuales, nuevos documentos de revelación. Interesantemente, creo que Michael Kruger fue alumno de Meredith Kline, no estoy seguro, le tengo que preguntar. Pero, entonces, esto es lo más importante en este sentido. Hay una expectación pactual, hay una expectación de nuevos documentos. Entonces, Antiguo Pacto, tenemos el canon hebreo, la ley, los profetas y los escritos, el pacto en sí mismo, la historia del pueblo del pacto, la vida del pueblo del pacto. Michael Kruger después dice, tenemos un nuevo pacto y tenemos esta nueva expectación pactual, pero viene un tercer personaje que se llama Miles Van Pelt. Miles Van Pelt es un profesor de hebreo del Seminario Reformado Teológico de Orlando, creo. No importa. En su introducción
Introducción Bíblico-Teológica al Antiguo Testamento, él argumenta básicamente que todo el canon, ya no solo el Antiguo Testamento, sino que todo el canon tiene una estructura pactual. Y nos provee este diagrama. Lo que dice es, cuando vemos los libros que tenemos una relación idéntica. Tenemos para el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tenemos el pacto establecido en la Torá o en la ley, ¿verdad? Pero también lo tenemos en los evangelios. En los evangelios tenemos el establecimiento de un nuevo pacto. Luego tenemos la historia del pacto. ¿Cómo se desarrolla la historia del pueblo de este pacto? En el Antiguo Testamento tenemos a los profetas, Neviim, mientras que en el Nuevo Testamento tenemos el libro de los Hechos. ¿Cómo se desarrolla la historia del pueblo del pacto? Y así como en el Antiguo Testamento también tenemos la vida en el pacto con el que tuvimos los escritos, en el Nuevo Testamento tenemos las epístolas que te enseñan de forma didáctica cómo es la vida dentro de la comunidad del pacto. Que es básicamente lo que Pablo hace, es básicamente lo que Pedro hace en sus epístolas, lo que Juan hace en sus epístolas. Y dice, cuando vemos Génesis, y creo que dice específicamente Génesis 1 al 3, y luego vemos Apocalipsis, estos sirven como el prólogo y el epílogo de toda la historia. Interesantemente, Génesis comienza ¿dónde? En un... Y Apocalipsis termina en un... Termina en un huerto, en un jardín. En un lugar donde hay un árbol que da vida, de donde sale un río. Son imágenes paralelas. En este sentido, creo que en los últimos años ha habido un desarrollo teológico. Ha habido un desarrollo teológico sobre nuestro entendimiento del canon como un artefacto teológico. Es decir, sí tenemos el canon, sí tenemos una Biblia física, pero esta Biblia física es consecuencia de un actuar de Dios en la historia. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Para cerrar esto, vamos a integrarlo con lo que vimos ayer sobre la Trinidad. Interesantemente, cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios habla sobre sí misma, se habla del Padre como el origen pactual. Es el Padre el que se relaciona con su pueblo, es el Padre el que condesciende para entrar en relación con el pueblo del pacto. Y en términos bíblicos se dice que ¿quién es el que habla? El Padre habla. Dios dice, yo soy el Señor. Cuando hablamos del Hijo, el Hijo es el contenido redentivo cristológico del canon. Todo el canon nos lleva ¿hacia quién? Hacia Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo el canon nos está empujando hacia ver la figura de Cristo, y no solamente su figura, sino su obra redentiva para restaurar nuestra relación con el Padre. Interesantemente, la Biblia se refiere al Hijo como ¿quién? Como la palabra, el verbo hecho carne. Hebreos también dice, Dios se ha revelado ¿en quién? En el Hijo. Y el Espíritu Santo es la aplicación neumática. ¿Cuál es el actuar del Espíritu Santo en la revelación de este canon? Es el Espíritu Santo quien lleva y establece la palabra de Dios al pueblo de Dios. Es el Espíritu Santo quien lleva
y lo veíamos con el barquito fenómeno, lleva y establece la palabra de Dios al pueblo de Dios. En este sentido, la Biblia habla del Espíritu Santo como aquel que inspira, habla del Espíritu Santo como aquel que ha llevado a estas personas, pero también habla del Espíritu Santo como aquel que iba a ser enviado para que conozcan toda la verdad. Eso incluye no solamente la verdad, por supuesto, la verdad con respecto a quién es Jesús, pero también la verdad con respecto a que estos libros son palabra de Dios. Y también, por ejemplo, tenemos en 1 Corintios 2, 10 al 16, el papel del Espíritu Santo en poder entender la Escritura revelada. En este sentido, la obra de revelación en el canon de la Escritura es una obra trinitaria. Bien, muy bien. Preguntas hasta allá. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ay. Demasiado café. Bien. ¿Puedo borrar o todavía no? Eso de la conciencia canónica quedó de la anterior, ¿cierto? Sí, también es importante para esto, pero sobre todo la expectación pactual. Sí. Profesor, dígame ahí, en hijo dice contenido Redentivo cristológico. Sí. O sea, el Hijo es el contenido redentivo cristológico del canon. ¿Sí? ¿Ok? ¿Bien? Profesor, Sí. respecto a lo último, ayer, se nombraron esto de las obras ad extra, son obras trinitarias, ¿cierto? Sí. Se nombraba creación y se nombraba la redención, pero estamos viendo varias cosas más. Claro. Son muchas más obras. Todas las obras trinitarias por ejemplo, son obras la edificación trinitarias. de la iglesia en Efesios dice que es una obra trinitaria. Sí. Toda obra de Dios es una obra trinitaria. Las más claras, las más evidentes son creación y redención, pero toda obra de Dios es una obra trinitaria. Sí. ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Ok. Salimos de canon y entramos a preservación. Dijimos que la palabra de Dios es perfecta, permanece para siempre. ¿No es cierto? ¿Cómo preserva el Señor su palabra? Cuando hablamos de la historia de la transmisión textual de la Biblia, estamos hablando de la doctrina de la preservación de la Escritura. Y una de las cosas que van a ver en todas las confesiones reformadas es la frase preservada pura en todas las edades. Existen dos posturas reformadas. Y quiero decir reformadas, son posturas reformadas porque hay gente que es reformada que se atiene a estas dos posturas. ¿Ok? Quiero presentar un caso para una de ellas. Pero si no están convencidos y prefieren la otra, seguimos estando todos dentro de la ortodoxia. ¿Ok? ¿Cómo se transmiten los textos manuscritos? Me voy a sentar un momentito. Esto no necesitamos la pizarra para eso. Cuando se copian los textos en la antigüedad, obviamente no hay escáneres, no hay fotocopiadoras. Cada uno de esos textos tiene que ser copiado a mano. Palabra por palabra, letra por letra. No sé cuándo fue la última vez que trataron de hacer esto, pero si lo hacen, se van a dar cuenta de que es muy común cometer errores. Errores quizá de una letra, de una palabra, errores de ver la terminación de una palabra y saltar a la terminación de otra. Si teníamos con en una línea,
y luego estamos cansados, como estamos todos ahorita, regresamos y vemos en la línea de abajo, nos saltamos una línea completa. Hay toda clase de errores que se pueden cometer cuando estamos copiando manuscritos. La Biblia presenta todos esos errores. A la reconstrucción del texto original se le llama crítica textual. Tienen que poner en su mente una categoría distinta. Tiene un nombre muy feo, crítica textual. Parece que estamos criticando el texto bíblico. No se trata de eso. A criticar el texto bíblico y decir que las cosas con las que estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, etcétera, etcétera, eso se le llama alta crítica. Eso es una cosa completamente distinta, ¿ok? No tiene nada que ver con el texto de la Escritura. La crítica textual, ¿qué es lo que hace? La crítica textual recolecta o compila toda la evidencia que hay para un texto específico. Compara esta evidencia, ¿ok? Compara esta evidencia y de todas las diferentes lecturas que pueda tener, ¿verdad? Tienen fórmulas para decir cuál es la lectura más factible que haya sido el original. ¿Cuál es la lectura más factible? La crítica textual va más allá de eso, ¿ok? Y no solamente nos dice, el equipo de editores nos dice cuál es la lectura más factible, y estamos hablando de textos en el idioma original, cuál es la lectura más factible en este versículo específico, sino además nos proporciona abajito, como unas notas al pie, una cosa que se llama aparato crítico. De modo que un texto crítico te va a dar las decisiones editoriales, es decir, lo que los editores creen que es más factible que sea original, que esto no es por qué es lo que él piensa, cuál es su teología, así se hace en todo tipo de textos. De hecho, iniciaron al mismo tiempo la crítica textual bíblica y la crítica textual de textos clásicos como Aristóteles, como Platón, como Hipócrates. Esto comenzó con el Renacimiento, ¿ok? Así que no es nuevo, es algo bastante viejo. Entonces, sí, te va a dar el texto editado, pero también te va a explicar cuáles son los manuscritos que respaldan lo que tú tienes en tu texto, en el cuerpo del texto, y te va a dar cuáles son las variantes textuales. ¿Por qué es importante eso? Así sea que los editores no hayan tomado la decisión correcta. Vamos a suponer, un editor no valoró bien la evidencia y tomó una decisión que no es la correcta, y en el texto, en el cuerpo del texto, aparece algo que no es lo que estaba en el manuscrito original. Aún así, por el hecho de que te dan el aparato crítico, lo que se dice es, el original está allí, ya sea en el cuerpo o en el aparato crítico. Pero el original está en la colección de toda la evidencia, ¿okay? Esa es una postura de preservación, se llama preservación natural. Existe otra postura. Por supuesto que existe otra postura. La otra postura se llama... ¿Por qué no puedo apagar esto? Aquí está, bien. La otra postura se llama preservación milagrosa. No sé quién pone nombres, pero el problema está en que los que creemos en la preservación natural no significa que no creamos en los milagros, ¿verdad? Ni que no creamos que esta preservación es milagrosa, pero así parece. Bueno, X.
Preservación milagrosa. ¿De qué trata esto? La preservación milagrosa propone que los textos que llegaron a nosotros llegaron a través de la Reforma. Y son los textos que llegaron a nosotros a través de la Reforma protestante. Estos textos están libres de todo error. ¿Ok? Estos textos son equivalentes a los autógrafos o originales. Es lo mismo. Originales. Autógrafos, originales, lo mismo. Esta postura lo que dice es: cuando sucedió la Reforma Protestante, el Señor obró de tal manera que en la edición de estos textos del Nuevo Testamento en griego y Antiguo Testamento en hebreo, estos textos producidos en la Reforma reflejan perfectamente los autógrafos, los originales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a valorar las dos posturas. Entonces estos tienen crítica textual. Y producen ediciones críticas. Voy a tratar de ser lo más justos posibles con las dos posturas y ustedes al final van a tomar una decisión. ¿Ok? Para esto necesitamos algunos vocabularios. Autógrafos son textos originales. Como artefacto arqueológico no tenemos ninguno. No tenemos ningún autógrafo preservado. Imagínense, Moisés escribió hace 6,000 años. No sé si tengamos algo escrito de hace 6,000 años. Es muchísimo tiempo. Los apóstoles escribieron hace 2,000 años. Tenemos cosas increíblemente cercanas, pero no tenemos los originales. Bien. Manuscritos básicamente van a ser copias de los originales y esas copias pueden ser copias completas o pueden ser fragmentos. Pueden ser fragmentos tanto de 2, 3 páginas, 3 libros, hasta fragmentos que solo tengan 4 o 5 palabras. Hay todo ese espectro. También tienen que saber qué significa una lectura original. ¿Ok? Aquí escribo una oración. Mi nombre es Alberto. Si ustedes copian estas palabras en las libretas que tienen delante de ustedes, ustedes no tienen la autógrafa. ¿Ok? Esta es la autógrafa. Esta es la original. Pero ustedes están preservando una lectura original siempre y cuando ustedes lo copien adecuadamente. ¿Me explico? Es decir, la lectura original no tiene nada que ver con el artefacto, el material en donde yo escribo, sino las palabras que están contenidas en ese material. ¿Correcto? Eso es una lectura original. Mi nombre es Alberto, ustedes lo pueden escribir en sus libretas, y eso es una lectura original, aunque yo no la haya escrito en cada una de estas libretas. Entonces, lectura original. Lectura también se le va a llamar a una decisión textual. Cuando nosotros tenemos en nuestras Biblias cualquier versículo, eso al final de cuentas es una decisión textual. Después de haber analizado la evidencia, se decide cuál es el original. Y hay fórmulas. No voy a hablar sobre todas las fórmulas porque eso es algo que ustedes deben ver en exégesis de hebreo, exégesis de griego, cuando llegue ese momento. Pero lo que sí tienen que saber es que no es aleatorio. ¿Qué es una variante textual? Imagínense que estamos haciendo esta cuestión de copiar y alguien de ustedes copia mi nombre, es
Alberto. Y otra persona copia, mi hombre es Alberto. Y otra persona copia, mi hombre es Alberto. Y otra persona copia, mi hombre es Alberto, etcétera, etcétera, etcétera. Cada cambio de estos es una variante textual. Como se pueden dar cuenta, no todas las variantes textuales son igual de importantes. La diferencia entre estas dos es una diferencia ortográfica que no afecta el significado de la oración. La diferencia entre estas dos es un poquito más interesante. Este es un error paleográfico, que quiere decir que la N y la H de pronto se pueden ver parecidas, podemos tener un error y cambiamos una pequeña letra, pero cambia el sentido de la oración. Algo similar con esto es un error ortográfico, es con Z, es con S, etcétera, etcétera, etcétera. Solo para que ustedes sepan, y esto es algo que todos los académicos están de acuerdo, no está en discusión, la gran mayoría de las variantes textuales no afectan el significado del texto. La gran mayoría, ¿ok? Cuando afectan el significado del texto, aún así hay formas de resolver cuál era la original, ¿no es cierto? ¿Por qué alguien escribiría en su libreta, mi hombre es Alberto? Por ejemplo, cuando estamos en una iglesia presbiteriana, estamos en un curso teológico y estamos en contra de la homosexualidad. En ese sentido, el contexto nos ayuda a decidir, ok, lo más probable es que esto no haya sido el original. Además, que tenemos que considerar que cuando vemos una variante textual, no las vemos de forma aislada. Las vemos en comparación con todos los otros manuscritos. Entonces tenemos un mar de evidencia que nos ayuda a decidir cuál es la mejor lectura del texto. Eso es una variante textual. También tienen que estar familiarizados con algo que se llama texto mayoritario y texto minoritario. ¿Qué es un texto mayoritario? En una lectura, dada, cualquier versículo que ustedes quieran, lo que la mayoría de los manuscritos dicen, eso va a ser el texto mayoritario. Cualquier otra lectura es un texto minoritario. No crean que un texto minoritario es lo que la menor cantidad de manuscritos dice. No. Si no es un texto mayoritario, por definición es un texto minoritario, aunque la diferencia sea de un manuscrito. ¿Ok? Otra cuestión que ustedes tienen que saber es que los números no siempre son la solución al problema. Si alguien de ustedes es extremadamente ávido para copiar y le gusta hacer planas y se va a su casa y sigue copiando, mi nombre es Alberto, pero se confundió al inicio y copió, mi nombre es Alberto con B chica, esa persona va a producir muchas más copias que quizá 2 o 3 que produjeron la copia correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Que el número no necesariamente siempre nos va a dar la respuesta a cuál es la lectura apropiada. Solamente tienen que saber que existen cosas que se llaman textos mayoritarios y textos minoritarios. Por último, tienen que saber que todos los textos, tanto los textos de la Reforma como los textos críticos, tienen ambas lecturas. Hay pasajes donde van a preferir un texto mayoritario, hay pasajes donde van a preferir un texto minoritario. Y precisamente esto es así porque la metodología detrás de ambas es la misma. Esto es una cosa que quiero que entiendan. La diferencia en cómo se produce el texto crítico y los textos de la Reforma, la diferencia no es una diferencia metodológica, ¿ok?
cuando Erasmo empezó a trabajar su texto griego, él utilizó los mismos principios que utilizamos hoy para hacer crítica textual. ¿Ok? La diferencia es que quienes creen en la preservación milagrosa dicen que una vez que este proceso fue terminado aquí, ahí se detiene y ya no hay que hacer más trabajo. ¿Cuál es el problema con esto? Que Erasmo y otros después de él tenían un acceso muy limitado a manuscritos. Tanto así que habían cuestiones que no se habían descubierto. El lugar de Oxirrinco en Egipto, que nos ha dado la mayoría de los papiros más antiguos del Nuevo Testamento, no se había excavado. Los rollos del Mar Muerto no habían sido descubiertos. Entonces, quiero que entiendan esto. La metodología es la misma. La cuestión que esto es como una fotografía en la historia de cómo quedaron los textos en la Reforma en ese momento. Y el argumento es, Dios movió todo para que se preservaran perfectamente, así como están. Y este equipo lo que dice es, lo mismo que Erasmo y otros hicieron, simplemente lo seguimos haciendo, y mientras más evidencia el Señor nos da en manuscritos y en estas cuestiones, más cuestiones tomamos en cuenta para acercarnos de forma más fiel a el texto original. ¿Hasta allá alguna pregunta? No sé si lo voy a hablar ahora a continuación, pero dos cosas. Uno, en cuanto a la elección de una lectura o de una variante, ¿se toma en cuenta la antigüedad del manuscrito? Buena pregunta. Y lo otro es, por ejemplo, el caso de Erasmo sabía que habían algunos pasajes añadidos que aún así por diferentes circunstancias los incorporó en su texto griego. Entonces, Sí, ahorita vamos a hablar de eso. ¿cómo se...? Vamos a hablar de eso. Sí. Ok, entonces vamos a meternos a los textos ahora. Bien. Bien. Cuando estamos en el equipo de preservación milagrosa en los textos de la Reforma, ¿cuáles son estos textos? Si no lo respondo, avísame, porque yo creo que lo voy a responder, pero si no respondo, avísame. ¿Qué pasó, hermano? Mi hermano pregunta, ¿la preservación milagrosa sería el texto Receptus? Ahí vamos. ¿Cuáles son los textos de la Reforma? Para el Nuevo Testamento, en teoría, lo que se conoce como textus receptus o texto recibido. Y para el Antiguo Testamento, el texto masorético. ¿Ok? Texto masorético, texto receptus. El textus receptus fue producto primero de Erasmo de Rotterdam mediante un método crítico, como ya habíamos dicho, comparando manuscritos. Todo esto que estoy leyendo, escúchenlo, no se lo tienen que saber de memoria. Erasmus, entre 1516 y 1535, hizo 5 ediciones distintas del Textus Receptus. Stephanus hizo 3 ediciones, 1550. Theodor Beza hizo 4 ediciones, de 1565 a 1604. Elzevir, los hermanos Elzevir hicieron 7 ediciones, de 1624 a 1678. Cuando uno estudia a fondo la historia del Textus Receptus, nos encontramos que hay más de 30 ediciones. Entonces, parte de lo que este equipo de acá le pregunta a este equipo de acá es, ok, Textus Receptus, ¿cuál Textus Receptus? ¿Dónde está el milagro? ¿Cuál Textus Receptus es aquel al que nosotros debemos atenernos? Y obviamente, cada que hay una pregunta, la pregunta es, ¿por qué? Porque de estas 30 ediciones que tenemos, no puede ser una cuestión arbitraria simplemente y la cuestión está en que cualquiera que sea la respuesta, van a terminar haciendo crítica textual. Van a terminar escogiendo uno por razones críticas
Y después de haber escogido uno, van a decir, sí, pero milagrosamente Dios lo preservó de esta manera. Este es el argumento. La elección de cada texto, o sea, de qué edición estamos hablando, varía según con quién estamos conversando. Pero básicamente es que el argumento es que una de estas ediciones fue preservada milagrosamente de cualquier error, de modo que es idéntica a los originales. El Antiguo Testamento básicamente es el texto masorético. El texto masorético es un texto preservado en dos códices, Codex Leningradensis y Codex Alepo, más porque se destruyó casi todo el Pentateuco, pero estos códices datan del año 1000 o 1100 después de Cristo. Fíjense qué tan alejados estamos de la producción de estos textos, ¿no? Entonces, lo más cercano que el Antiguo Testamento para la Reforma tienen son el texto masorético. ¿Cuáles son algunas ventajas de la preservación milagrosa? Teóricamente, ¿es posible que Dios haya preservado la palabra de esta manera? Teóricamente, sí. Dios todo lo puede. Sí. Aquí hace una pregunta, perdón, profesor. ¿De dónde viene el concepto de preservación milagrosa? ¿Cuál es la fuente? Porque yo no lo había escuchado. Por ejemplo, yo había estudiado el tema en la Sociedad Bíblica Trinitaria. Sí. Nunca se habla de preservación milagrosa. Claro. Entonces, ¿de dónde viene el concepto? ¿Cuál es la fuente? Te tengo que dar la fuente después, pero, no lo tengo aquí en mis notas. Pero ciertamente ellos mismos no se llaman preservación milagrosa. Tienen otro nombre que creo que es un poquito más combativo. Y quiero explicar por qué. El nombre que ellos tienen es, ni siquiera es preservación. Muchas de estas personas no reconocen esta metodología y les llaman postura ortodoxa confesional. Por ejemplo, acá sí te puedo dar fuentes como Jeffrey Hill. Jeffrey Hill es un académico que le gusta mucho este término. Postura ortodoxa confesional. Problema de ese nombre es parecen estarse apropiando la confesión a expensas de aquellos que mantienen una postura confesional y aún así practican crítica textual. 1. 2. Recuerden que como las ediciones críticas utilizan material que no estaba disponible para la época de la Reforma, simplemente no hay forma de saber cuál iba a ser la actitud de los reformadores si hubiesen tenido este material. Yo no puedo decir que Turretin hubiese rechazado los rollos del Mar Muerto. No lo puedo saber. Podemos decir que por las actitudes que tenían, probablemente los hubiesen aceptado porque ellos estaban practicando crítica textual. Pero al presentar este nombre, postura ortodoxa confesional, básicamente se me hace un poco severo de su parte y por eso preferí preservación milagrosa. Bien, regresando, no me acuerdo dónde estábamos. Ventajas, sí. ¿Es teóricamente posible? Sí, definitivamente. Dios puede preservar el texto de esa manera si Él desea hacerlo. Número 2. En teoría existe un texto fijo y prácticamente estable. Digo prácticamente porque vimos
que existen por lo menos 30 ediciones del Textus Receptus únicamente. Entonces, pero básicamente tiene un texto fijo y no importa qué nuevos manuscritos se descubran, no importa qué nuevas lecturas hayan, no importa cómo evolucione o se desarrolle la ciencia de la crítica textual, el texto no va a cambiar porque otra vez es como una fotografía. El Señor lo preservó hasta este punto, lo preservó perfecto, independientemente de las cosas que vayamos encontrando, este texto es y no va a cambiar. Esto parece una ventaja. Y también quienes se adhieren a ella expresan generalmente el grado más alto de certeza, pero creo que hay que observar que este grado de certeza es personal y subjetivo. ¿Qué quiero decir? El grado de certeza personal no está directamente relacionado con tener el texto correcto o no. Yo puedo estar seguro que tengo el texto correcto, no importa en qué campo esté. Yo puedo estar seguro de tener el texto correcto y aún así puedo estar mal. O sea, estamos hablando en teoría, ¿no? En teoría yo puedo estar seguro de estar en lo correcto, tengo una certeza absoluta, pero eso no significa que en realidad esté en lo correcto. Entonces, la ventaja es una ventaja subjetiva. Como tenemos un texto firme y estable, nos sentimos más cómodos con que no vayan a haber cambios. ¿Cuáles son algunas de las desventajas? No toma en cuenta los manuscritos más cercanos a los originales. No toma en cuenta evidencia descubierta después del siglo XIX, como los rollos del Mar Muerto, papiros de Oxirrinco, los códices mayores. Posee lecturas minoritarias inexplicables fuera de la intervención divina. Es decir, conforme más evidencia tenemos, hay lecturas que son minoritarias, para las cuales no hay casi no hay evidencia. Y la razón por las cuales no se cambia ese texto es porque en este marco teórico el texto ya no puede cambiar. Entonces hay que defender la postura minoritaria a como dé lugar. Ese creo que es un punto débil. Muchas veces argumenta desde el silencio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tiene una postura, una lectura minoritaria, cuando tiene 2, 3, 4, 10 manuscritos, aunque cientos de manuscritos tengan otra evidencia, el argumento básicamente es: no sabemos los manuscritos que están perdidos, o no sabemos los manuscritos que no se preservaron. Ciertamente, o sea, no sabemos lo que no tenemos, pero eso es un argumento desde el silencio, y los argumentos desde el silencio no cargan, generalmente no cargan mucho peso. Otra cuestión que creo que no les ayuda es que sus exponentes no siempre se ponen de acuerdo sobre cuál es el texto preservado. Hablábamos de la edición, casi nadie se va con Erasmo, ¿no? Pero las ediciones de Scrivener, las ediciones de Elsevier, hay diferencias dentro de su mismo campo, ¿no? La metodología de los primeros editores se asemeja también más a la metodología del texto crítico. Entonces, eso creo que tampoco les ayuda. El hecho de decir, ok, está bien, tenemos este texto, ¿cómo llegaron a este texto? Haciendo esto. Eso creo que tampoco les ayuda. Bueno, vamos al texto crítico. Los textos críticos también comienzan su historia y comparten su historia con Erasmo de Rotterdam. Su metodología de comparación de manuscritos se ha desarrollado a través de la historia. Algunos de los hallazgos que revolucionaron la historia de estos textos han sido el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto para el Antiguo Testamento, los grandes códices del siglo IV para el Nuevo Testamento, ¿no? Tienen que aprenderse todo esto, ¿no? La papirología, el desarrollo de la teoría de familias textuales y otras formas de relacionar manuscritos. Por ejemplo, ahora lo que están haciendo es poner computadoras a relacionar manuscritos
que nos ayuden a reconstruir manuscritos teóricos. Por ejemplo, tenemos un manuscrito aquí que es del siglo XII. Tenemos un manuscrito aquí que es del siglo IV, pero este comparte algo con este. Tienen la misma lectura. Entonces, básicamente lo que están haciendo las computadoras es decir, si este y este comparten la misma lectura, debió haber habido un manuscrito anterior del cual procedan ambos, porque ambos comparten la misma lectura. Entonces las computadoras están haciendo esto. ¿Y por qué estamos utilizando computadoras ahorita? Porque la cantidad de manuscritos que tenemos es impresionante. No hay nadie que pueda hacer estas cosas ya manualmente. Entonces, ¿sí? Oh, totalmente. Totalmente, sí, hermano. ¿Qué pasa cuando... ¿Por qué preguntaba lo de la antigüedad de un manuscrito? Porque, ¿qué pasa si se encuentra un manuscrito muy antiguo y que parece tener muchas diferencias con otras familias de manuscritos? ¿Cómo Sí. la metodología discrimina un manuscrito válido de uno que es defectuoso y que se debe... Sí. La metodología en la crítica textual no es únicamente qué manuscrito es más antiguo. Por supuesto que se le da peso a los manuscritos que son más antiguos, pero no es lo único. Se examina no solamente la antigüedad del manuscrito, sino la calidad del manuscrito. Y una de las formas de ver eso es incluso viendo la paleografía. Es decir, si, por ejemplo, yo analicé un manuscrito del siglo VI que tenía una paleografía terrible, parece que un médico lo había escrito, estaba horrible la letra. ¿Qué nos dice esto? Fue escrito rapidísimo. Tenía el Salmo 90 en griego en un lado, el Padre Nuestro del otro lado, y solamente era un pedacito de papel así. ¿Qué nos dice esto? No era una copia para liturgia, se usó más bien como un amuleto. Entonces, tenemos estas cosas también, y ciertamente son útiles, es útil tener todo esto, pero no voy a comparar la lectura que tengo en un amuleto, aunque sea del siglo VI, con la lectura que tengo en un códice que fue utilizado para liturgia, que tiene letras de oro, o que fue escrito sobre no papiro, sino sobre cuero. La calidad también importa. Entonces, eso ya es más crítica textual y lo deben ver en exégesis, pero todo esto entra en las decisiones textuales. Y recuerden, aún así, acuérdense que en el texto crítico, acá tienes las decisiones textuales y aquí tienes el aparato crítico. Y si el texto no está aquí, el texto está acá. Esa es una de las ventajas del texto crítico, que te presenta ambas y al final te deja tomar la decisión exponiendo toda la evidencia. Sí, perdón, la Biblia textual 4, no sé si la conoce, la Biblia textual 4 también va comparándolo, abajo dice en el aparato crítico, textos del Qumran, No conozco la Biblia textual 4, ¿esa de qué? de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. ¿En qué es? ¿En griego, hebreo? No, Está en una traducción. en la traducción, ¿no? Es una traducción, pero te dice cuáles son las... Sí. Ah, ok. Del Qumran abajo, el aparato crítico. Claro. Ah, interesante. Sí. La tengo... A ver, déjeme apuntarlo aquí antes que se me olvide, porque... ¿Y eso entraría como texto crítico? Sí, pues yo lo tengo acá. Después si quieres la... Biblia textual Sí, esta. 4. Ahorita me la muestra. Gracias. Entonces, sí, métodos, ya hablamos de eso. Ok, ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas de esta parte. Esas designaciones son de familias de manuscritos, ¿no? ¿Estas de acá? Ah, no, son ahorita los vemos. Son específicamente los textos que se han producido. Ventajas y desventajas. Algunas ventajas. La certeza real, digo yo, es mayor que la subjetiva. Otra vez, el original está bien en el cuerpo
o en el aparato crítico, pero siempre está allá. ¿Ok? Siempre está allá. Considera todos los testigos disponibles, disminuyendo la posibilidad de pasar por alto un testigo importante. Número 3. Considera el desarrollo de nuestro entendimiento de la crítica textual y utiliza incluso programas computarizados para proveer lecturas más precisas. Es probable que los mismos críticos textuales que comenzaron esta tarea, esto es, no lo puedo asegurar, ¿no? Pero cuando vemos cómo llegaron a estos textos, es probable que las personas que trabajaron en estos textos hubiesen estado maravilladas con la cantidad de manuscritos que tenemos hoy en día y las herramientas que tenemos hoy en día para hacer crítica textual, para llegar al original. Ellos se tomaron muy en serio el llegar a los originales. Y lo que nosotros estamos haciendo con computadoras hoy, ellos lo hacían a mano. Ellos comparaban manuscritos y viajaban de ciudad en ciudad cuando escuchaban que había otro manuscrito disponible. Yo creo que ellos estarían fascinados con las tecnologías que tenemos hoy en día y la cantidad de manuscritos que tenemos hoy en día para poder hacer su trabajo. Ahora, desventajas. Este método, sobre todo en las iglesias, es difícil de explicar. Y también es contraintuitivo. Es decir, cuando decimos que tenemos variantes textuales y que esto es algo bueno, no hace clic a la primera. No suena atractivo. Sonaría más atractivo decir, tenemos todos estos manuscritos y no hay ninguna variante en ninguno de ellos. Pero no es la realidad, no es la realidad de la situación. La realidad es que tenemos variantes textuales y lo que tenemos que hacer no es decir estas variantes no existen o ignorarlas, sino decirles, existe una forma en la cual llegamos al original. Que sea difícil no significa que esté mal. A Erasmo también le fue muy difícil. Número 2, otra desventaja es que su uso apropiado requiere conocer las reglas de decisión textual y lo que hablábamos, el valor de cada testigo, ¿no? El hecho de que uno sea más antiguo no necesariamente significa que sea mejor. Tenemos que conocer la calidad de cada testigo. Ciertamente es más difícil, pero el conocimiento está disponible para quien desea acceder a él. En otras palabras, sí se requiere preparación, pero no estamos escondiendo nada. Esto creo que es muy importante. No le estamos escondiendo nada a las personas. La información está allá, los manuscritos están allá, el método por el cual llegamos a las decisiones textuales está allá. Sí es difícil, sí es complicado, sí requiere dedicación, pero no estamos escondiendo nada. ¿Ok? Número 3, provee más variantes textuales. Esta es una consecuencia natural de tomar en cuenta más evidencia. Mientras más evidencia tenemos, por supuesto, más variantes textuales van a haber. La pregunta no es si provee más o no variantes textuales. La pregunta debe ser si produce un mejor texto. Si al final de cuentas produce un mejor texto, no importa cuántas variantes textuales tengamos que navegar para llegar a ese mejor texto. Número 4, por la naturaleza académica de la crítica textual, también van a haber académicos no cristianos involucrados en la labor de reconstrucción. Esto es algo que asusta a muchas personas. Y la acusación es, tu Biblia está hecha por gente que no cree en la Biblia. Puede ser. Número 1, no todos los críticos textuales somos no creyentes. Habemos gente que tenemos en muy alta estima la seriedad de la inerrancia bíblica, la seriedad de un Dios trino, una fe confesional. Entonces, sí existen estas personas allá que no creen en el Señor, pero no todos somos así. Número 1. Número 2, en todo caso, esto no afecta el producto porque la metodología es la misma. La metodología no... Una cosa que no se toma en cuenta es qué me gustaría a mí que diga el texto. La metodología no tiene por qué incluir una estructura teológica. Así es, la metodología en este sentido
en el mejor sentido de la palabra, es una metodología científica. Son pasos que seguimos. En otras palabras, cuando un ateo lee la Biblia en voz alta, sigue siendo palabra de Dios, aunque esté en la voz de un ateo. ¿Sí? De la misma forma, cuando un ateo trabaja en crítica textual, siempre y cuando su trabajo sea un trabajo de calidad, es un trabajo que es útil para la iglesia, y en ese sentido podemos ver la providencia del Señor poniendo ateos a trabajar para su pueblo. Pero eso es aparte. En todo caso, puede ser que alguien, siendo ateo o no siendo ateo, cometa un error y no tome la mejor decisión textual. Regresamos al proverbio: si no está en el corpus, está en el aparato. En ese sentido, tenemos una respuesta. Para cerrar este tema, ya casi terminamos. Para cerrar este tema, bien, hay 4 cosas que, independientemente de lo que decidan, yo sé que no voy a contestar todas sus dudas, me pueden escribir si tienen dudas o si tienen una crisis de fe también. Hay 4 cosas que quiero decir porque el Internet es mucho más hostil de lo que la vida real es. Entre reformados, ambas posturas tienen en alto la autoridad e infalibilidad de las Escrituras. Las variaciones, en todo caso, entre los 2 textos son menores y no afectan ninguna doctrina esencial. Número 3, el Evangelio es el mismo. El Salvador es el mismo. Y la claridad es la misma. No importa en qué equipo estés, no importa cuál sea tu texto, estamos de acuerdo en eso. Y por último, todos tienen en mayor o menor medida los mismos problemas. Todos tenemos que explicar de alguna manera la evidencia disponible. ¿Qué son estos que escribí aquí? NA 28 es un texto crítico que tiene Nestlé Aland 28, que tiene un aparato crítico un poquito más grande. El VS5 te da un aparato crítico más pequeño, solo toma en cuenta el aparato crítico del VS5 cambios que afecten el significado del texto. Si no afecta el significado del texto, no está allá. El Nestlé Aland 28 es un poquito más académico y aunque no afecte el significado del texto, te da esa posibilidad. El Tyndale House Greek New Testament es el que tengo acá, se los puedo mostrar. La diferencia es que solo toma en consideración, interesantemente, textos del siglo IV hacia atrás. Es parte de su metodología. Biblia Hebraica Stuttgartensia es la Biblia promedio que se tiene para el estudio del Antiguo Testamento. Biblia Hebraica Quinta es la misma idea con algunos nuevos descubrimientos, algunos nuevos manuscritos que fueron añadidos. Casi no se cambia el texto porque tienen lo que se llama un texto diplomático. Básicamente imprimen el texto masorético y lo único que hacen es proveerte un aparato crítico con las variantes textuales. Es decir, no hay un trabajo de edición. En la Hebrew Bible Critical Edition, la edición crítica de la Biblia hebrea, sí se está produciendo un texto crítico. Es decir, se está tomando en cuenta toda la evidencia de los textos en hebreo, de la Septuaginta, del siríaco, los targúmenos arameos, el latín antiguo. Todo lo que se tiene disponible se está tomando en cuenta para producir una edición crítica. Y ahorita estamos trabajando en los Salmos. Pero otra vez, creo que una buena forma de terminar este tema es recordemos las cosas en las que estamos todos de acuerdo. Es un tema para seguir estudiando. Llévenselo a su casa, investiguen, revísenlo y tomen una decisión y defiendan esa decisión. Bien, vamos a tomar 10 minutos
¿Les parece bien? El que se quiera quedar a hacer preguntas, adelante. Pero tienen 10 minutos de descanso.